Marcos, libro de Marcos, capítulo 4. El libro de Marcos, capítulo 4. Hoy veremos del versículo 1 al versículo 20 y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos el día de hoy. Pero me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña oración para que le digamos a Dios que hable a nuestros corazones y que hable a nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de estar juntos para venir a adorarte, alabarte y exaltar tu nombre, Dios. No queremos solamente, Dios, venir porque es un domingo, sino queremos recibir tu palabra, que tú nos hables, nos muestres lo que quieres hacer con cada uno de nosotros, Dios. Hoy te pido que tú obres sobre nosotros, abras nuestro entendimiento y permitas que esta palabra pueda caer en un corazón dispuesto, listo para caminar y para vivir para ti, Dios. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Quita toda distracción que pueda haber en esta hora y permite que tu palabra pueda producir ese efecto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un poquito el contexto de lo que hemos estado hablando para continuar en lo que hoy veremos. Estamos en el libro de Marcos y es el autor mostrándonos quién es Jesús, hablándonos de este Jesús que es enviado por Dios, que es el Hijo de Dios y que ha venido con el propósito de salvar al mundo, de traer ese mensaje de salvación que el mundo necesita. Y hemos visto en estas semanas anteriores cómo Jesús ha ido mostrando su autoridad, mostrando su poder. ¿A través de qué? A través de la enseñanza. Dice que entraba en las sinagogas y él enseñaba como alguien que tenía autoridad completamente diferente. Lo hemos visto a Jesús haciendo milagros, libertando a personas, a hombres que tenían un espíritu de demonio. Lo ha echado fuera el demonio, esa persona ha quedado libre. Lo vimos sanando a la suegra de Pedro, sanando a muchos, a un leproso, algo que nunca había sucedido, una enfermedad que era de muerte. De repente vemos a Jesús sanando a un leproso, el cual le había dicho que no lo comunicara. Y esta persona pues no pudo quedarse callado, y a partir de ahí la gente empezaba a acercarse, a golpear hacia Jesús, porque querían ver lo que él hablaba, lo que enseñaba, y también acerca de sus milagros. Vimos la historia, cómo llevan a unos jóvenes a una persona que era paralítica y que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús, y tienen que abrir el techo, bajar a Jesús. Y Jesús hace un milagro al decirle, primero le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar: ¿cómo? ¿Quién es este que puede perdonar pecados si solamente Dios lo puede hacer? Y él dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y en ese momento le da el mensaje a esta persona o la indicación, y él se pone de pie y ven un milagro pues impresionante o especial. Todo esto ha llevado a que la gente ha estado siguiendo a Jesús, y hemos visto varios tipos de personas siguiendo a Jesús. Gente con una necesidad siguiendo a Jesús. Hemos visto a gente seguir a Jesús simplemente por a lo mejor sacar un beneficio, y otra gente ha seguido a Jesús y ha obedecido a través de o por su palabra. La semana anterior llegó un momento donde estos fariseos, al ver lo que Jesús hacía y querer desacreditar su obra, levantan un falso y empiezan a decir que este hombre, o sea Jesús, que las cosas que hace las hace por Satanás, por Belcebú. Y Jesús hace una comparación y dice: Satanás, un reino no puede estar dividido contra sí mismo, sino no puede prevalecer. Y pone un ejemplo y dice: para entrar a una casa y poder saquearla, primero se ata al hombre fuerte y entonces ya puede sacar todo. Y Jesús lo hace mostrando su poder acerca del Satanás, que él no hace algo por Satanás, sino que al contrario, el poder que tiene lo lleva incluso a poder atar o detener a Satanás para poder hacer él la obra que viene de parte de Dios. Y al final
llega un momento donde su familia vienen a juntar a Jesús o vienen por él porque pareciera que dice, ha enloquecido, está fuera de sí. Y cuando a Jesús le dicen, allá afuera están tu madre, tus hermanos, Jesús voltea y dice, la gente que está sentada escuchando, ellos son mis hermanos, mi madre, mi familia. Y eso hace referencia acerca de quién es la familia ahora de Dios, de Jesús. No aquellos que son de carne, sino aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra, a obedecer la palabra y a querer vivirla. Por eso dice él, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, bueno, ahí entonces ellos son mis hermanos, mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios. Y esto es lo que Jesús ha estado diciendo. Una vez más, Jesús va a dar una enseñanza. El día de hoy veremos la enseñanza de que es una parábola. Y creo que es la principal o la más conocida también, pero creo que la base de todas las parábolas es esta. ¿Por qué? Porque hace referencia que si entendemos esta parábola es mucho más fácil de entender las otras parábolas. Y mira, vamos a ir leyendo a partir del versículo 1 del capítulo 4 y vamos a ir viendo lo que Dios quiere enseñarnos. Dice la palabra de Dios de esta manera: otra vez comenzó Jesús, ¿a qué empezó a hacer? A enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Algo que yo tengo que recordar es que Jesús ha estado hablándole a la gente. Hay mucha gente que empieza a venir, quiere escucharlo, quiere ver lo que Él está enseñando y los milagros que hace. Pero algo que pudiéramos recordar que hemos estado hablando es que Jesús no está enfocado en la señal y en los milagros, sino que algo que Jesús está enfocado es en la enseñanza. Y creo que nosotros tenemos que aprender de ahí. ¿Por qué? Porque a Jesús lo que más le interesa es que nosotros aprendamos la palabra de Dios, la enseñanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Y lo hemos dicho, la importancia de leer su palabra, la importancia de aprender, la importancia de recibir lo que Él nos quiere decir. Tanto así que es por eso que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Versículo 2 dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Y qué es una parábola? Bueno, una parábola me habla de algo, una similitud, algo parecido o una figura, algo que se pone al lado, quizás para ver una comparativa. En otras palabras, se puede decir que una parábola es una historia real con un significado celestial. Lo que hace Jesús es usar algo cotidiano para poder comparar o hacer un ejemplo de algo que Él quiere enseñar. Lo importante que vamos a ir viendo es que estas parábolas, aunque son explicadas, bueno, bien, son declaradas o dichas, pareciera que no son para todos, solamente es para cierto grupo de personas. ¿Cómo es eso? Veamos la parábola. Versículo 3 dice así: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que en una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, al 60 y al 100 por uno. Y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Si tú te vas a este pasaje y estamos escuchándolo, ¿te puedes imaginar la escena?
Imagínate que tú nunca has escuchado esta parábola. Algunos de ustedes ya se la saben. Incluso a veces dicen, ¿para qué se las predico? ¿Verdad? Si ya se la saben. Pero te puedes imaginar que estás tú ahí, está Jesús hablando y de repente empieza a dar una historia, una parábola, una enseñanza, una ilustración. El sembrador salió a sembrar y empieza a hablar de alguien que sembró y que una parte de la semilla cayó en tierra dura y otra en piedras, otra en espinos y otra en buena tierra, y termina diciendo, bueno, el que oyó. Y Jesús se da media vuelta. ¿Cuántos de ustedes lo hubieran entendido? ¿Cuántos de ustedes dijeron, sí, qué buena palabra, qué buena predicación del Señor Jesús, ¿verdad? Se hubieran quedado como se quedó la gente ahí. Porque esto se convierte, pareciera que es una palabra o algo que tiene un enigma, o que es un misterio y que no se puede entender si no nos la explican. Ustedes que ya la han escuchado, a lo mejor hasta la han predicado, pues no tiene chiste, ¿verdad? A lo mejor hoy viene alguien por primera vez y dice, pues no sé ni qué están hablando. Pero es la manera que Jesús está expresando. Y versículo 10, cuando estuvo solo. ¿Cómo que estuvo solo? Bueno, acabamos de leer que Jesús estaba a la orilla del mar. Él empezó a predicar, a enseñar. Era tanta gente que él tuvo que subir a una barca, y desde la barca empezó a enseñar. Entonces había mucha multitud. Entonces esto parece entender que Jesús habló, Jesús explicó, y todos quedaron así como que, pues nos contó un cuento, no, nos contó una historia, nos contó una parábola. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso hacernos entender? Y pareciera que pasó un tiempo. Jesús terminó de explicar, de enseñar, porque no fue lo único que dijo, estaba enseñando, y de repente terminan y parece que la gente se va, y se queda Jesús con sus discípulos y con un poco de gente que estaba acostumbrada a estar con Jesús. Por eso dice ahí, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Esta palabra es clave para nosotros, estar cerca de él. Y luego me dice, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y esto me hace entender y ver de esta manera. A Jesús hay dos tipos de personas que se le acercan. Hay gente que se le acerca pues porque es domingo y hay que ir. Hay gente que se le acerca porque vamos a ver pues de qué hablan. Hay gente que se le acerca quizás porque buscaba nada más un milagro, tenía una necesidad y a ver qué puedo recibir. Pero había otra gente que estaban cerca de Jesús, que eran discipulados por él, que tenían una relación más íntima con él. Es esta gente que probablemente están más interesados en saber su enseñanza, su palabra, quién es él, conocerle y tener una relación cercana de intimidad. Y puedo verlo de esta manera porque es necesario que el día de hoy yo pueda ver qué tipo de persona soy. Aquel que vengo a la iglesia porque me trajeron, aquel que viene a la iglesia para ver qué dicen, voy a ver qué es lo que hablan, o aquel tipo de persona que viene a la iglesia porque quiere tener una intimidad con Dios, porque quiere escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida. Y entonces esta gente cercana a Jesús, no solamente son los discípulos, sino es gente que está cercana a él. Le hacen, oye Señor, pues estuvimos escuchando lo que tú estás enseñando, acabamos de escuchar el mensaje y todo está bien, pero tenemos una duda. Lo de la parábola, ¿qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con esa parábola del sembrador? Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Entonces, cuando leemos nosotros este versículo y me habla acerca de ese misterio, bueno, de repente esta palabra misterio es muy diferente quizás a lo que hoy lo pudiéramos entender. Porque cuando hablamos de un misterio, pareciera muchas veces que estamos hablando de algo que es así como que misterioso, o a lo mejor
de miedo, ¿no? Vamos a ver una película de misterio y así como que a ver qué va a pasar y sospecha. Bueno, la palabra misterio para Dios es completamente diferente, porque misterio es algo que está oculto y que solamente Dios lo puede revelar. Entonces, cuando ellos le están preguntando a Jesús acerca de la parábola, lo que Jesús está diciendo es: bueno, a vosotros, a ustedes que están cerca, a ustedes que están conmigo, a ustedes sí les es dado el conocer el misterio del reino de Dios. O sea, el reino de Dios, aquello que está oculto para todos, pero que Dios lo quiere mostrar. Pero hace una diferencia, y no es porque quizás Dios haga diferencia, porque Dios no lo hace. Pero hay una diferencia cuando dice: pero a los de afuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Y por qué dice eso? Bueno, eso me lo muestra el versículo 12. Y de repente es un versículo difícil a veces de entender, porque dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, cuando uno de repente lee este versículo, dice: a ver, pues yo no le entiendo a Dios. ¿Cómo que Dios les quiere hablar y les quiere mostrar para que viendo no vean, o para que explicándoles no entiendan? Y pareciera que está diciendo que no quieren que ellos se salven, y menos sus pecados les sean perdonados. Pero lo que está haciendo Jesús en este versículo está haciendo referencia al libro de Isaías. Mire, ¿por qué no vamos tantito todos al libro de Isaías, capítulo creo que es el 6, permítame. Isaías capítulo 6, versículo 8 si quieren. Isaías 6, a partir del versículo 8, yo tengo que entender el contexto siempre para ver de qué es lo que está refiriéndose. Y en Isaías capítulo 6, versículo 8, bueno, todo el capítulo 6 me habla del llamamiento que Dios le hace a Isaías. Isaías es un profeta de parte de Dios. Y entonces dice en el versículo 8: después oí la voz del Señor, esto lo está diciendo Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Versículo 9: y dijo, ¿quién fue el que dijo? El Señor: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Versículo 11: y yo dije, Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que en las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra sea echada en el desierto, hasta que Jehová. Y ahí sigámosle, ahí ya le paramos, pero usted lo puede leer si quiere en su casa. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje para entender lo que Jesús dice? Jesús está diciendo: mi pueblo se ha olvidado de mí, mi pueblo está en rebeldía, mi pueblo está en idolatría, me han dejado a mí y han seguido otros dioses. Y entonces Dios de repente le dice: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por vosotros? Y entonces Isaías dice: yo, Señor, yo voy. Yo les hablo de tu amor, yo les hablo de tu perdón, yo les hablo de ti, de lo que quieres que yo les diga. Y entonces Dios les está diciendo: ok, vas a ir tú, pero quiero decirte algo. Les vas a hablar y no te van a oír. Le vas a explicar y no te van a querer entender.
Les vas a decir que se arrepientan y ellos no se van a arrepentir. En otras palabras, ¿qué va a hacer? Dios le está diciendo, se va a endurecer su corazón. Y Isaías le dice, ¿y hasta cuándo va a suceder esto? Y él le dice, hasta que ellos sean llevados cautivos, hasta que yo trate en su corazón, hasta que ellos vean que mi mano está sobre ellos. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo de Israel estaba en pecado y en idolatría y no reconoció que Dios se había molestado, y les habló Isaías y les hablaron los profetas, y el pueblo nunca entendió hasta que un día fueron llevados cautivos, y en la cautividad se dieron cuenta de que Dios había estado llamándolos a volver. Y es lo mismo que Jesús le está diciendo, explicando a sus seguidores, a los que están cerca de él. Le está diciendo, esto es para ustedes que están cerca, los que quieren conocer la palabra. Dice, porque hay algunos que están fuera y ellos ellos no quieren recibir el mensaje. En otras palabras, Jesús está diciendo, el corazón de ellos se ha endurecido. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Cuando los fariseos, los escribas empezaron a decir, no, él hace esto por Belcebú. Y Jesús le dice, hay un problema. Cualquiera puede blasfemar en contra de mí y no hay problema. Pero cuidado cuando alguien se levanta contra la blasfemia o el rechazo del Espíritu Santo. Y lo que vimos la semana pasada precisamente era eso. Puede llegar un momento donde tu corazón se endurece tanto que no quieres saber nada de Dios, y al no querer saber nada de Dios, ya no hay nada que te pueda cambiar. O sea, lo dijimos la semana pasada, lo peor que puede haber es una persona que no quiere ser perdonada. Y cuando una persona ya no quiere ser perdonada, ¿qué se puede hacer? Pues nada. Porque aquel que reconoce que es un pecador, aquel que reconoce que necesita a Dios, aquel que viene buscándolo a Él, hay oportunidad. Aquellos que están sedientos, que están hambrientos, aquellos que son pobres en espíritu y tienen una necesidad de parte de Dios, claro que Dios te escucha, claro que Dios te transforma, claro que Dios te cambia. Pero cuando tu corazón se endurece, cuando ya no hay nada, incluso yo quiero que lo veas, y vamos a ver en el ejemplo ahorita. Tú puedes venir a la iglesia y puedes estar en la iglesia, pero tu corazón puede estar endurecido, no queriendo recibir nada de Dios. Ahora, mientras tú no digas no, hay oportunidad. Pero puede ser que de repente digas, ya no quiero saber nada. Ya no quiero saber nada. Y no hay nada que te pueda cambiar. Porque tú has decidido en tu corazón, así como cuando alguien decide seguir a Jesús para siempre, hay gente que dice, ya no quiero saber nada. Y ¿sabes dónde está el problema? En el corazón. Porque a lo mejor a ti te obligan a venir y estás aquí sentado y tú dices, bueno, pues tengo que obedecer, no quiero problemas, porque si no vengo, me va mal en la semana. Pero donde nadie puede obligarte y donde Dios te da la oportunidad es en tu corazón. Y la importancia es ver cómo llega esa palabra a tu corazón. Recordemos, no podemos perder el contexto. Jesús está enseñando y diciéndole a la gente, la palabra está llegando, el mensaje está llegando, pero hay gente que está endureciéndose. Hay gente que no quiere recibir, y no solamente allá, el día de hoy. ¿A cuánta gente no le hablamos de Dios y no quieren saber nada de Él? ¿Cuánta gente rechaza que Dios les ama? ¿Cuánta gente rechaza venir a una iglesia? ¿Cuánta gente rechaza el no recibir el mensaje que hay para su vida? Entonces, hay un mensaje para nosotros. Por eso incluso a veces la Biblia nosotros la podemos entender. ¿Porque somos más inteligentes? No, porque a Dios le ha placido revelarnos ese misterio que es su palabra. Pero a la gente que no conoce a Dios y no le interesa a Dios, es difícil que entienda, porque para él es locura.
porque para él no entiende lo que Dios le quiere mostrar. Sigamos leyendo. Versículo 13. Y les dijo, está Jesús hablando con sus discípulos y la gente cercana. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿no la entendieron? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y por eso pudiéramos creer y pensar que cuando alguien puede entender esta parábola, le va a dar la pauta de poder entender las otras parábolas que Jesús enseña. Y aquí viene la explicación de la parábola. Otra vez, nosotros tampoco lo hubiéramos entendido si no supiéramos el enigma o la revelación de ese enigma, o eso que está escondido. ¿Y qué es lo que está escondido? Versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y entonces ya me muestra algo. El sembrador avienta la semilla, y aquí me está diciendo la respuesta. La semilla, ¿qué significa? La palabra. Entonces, cuando alguien dice: ya entendí, o sea, el sembrador salió a aventar la palabra, y puedo entenderla. Y la palabra, una cayó sobre el camino, otra cayó sobre espinos, otro cayó sobre piedras, otro cayó en buena tierra. Es mucho más fácil entender lo que Jesús está tratando de explicar. Pero tengo que verlo de esta manera. ¿Quién es el sembrador? En el contexto que estamos hablando, ¿quién es el sembrador? Jesús, ¿no? Porque Él está enseñando la palabra, está en las sinagogas, la gente se acerca a escuchar, la gente está hablando, y pareciera que Jesús está viendo esto. Está Jesús, imagínense que estas son las multitudes a la orilla del mar. Jesús está al frente, está explicando, y Él está aventando la palabra. Pero Jesús está viendo el corazón de cada uno de los que están ahí. Y Jesús dice: buena tierra, tierra dura, espinos, piedra. A Jesús no le podemos ocultar nada. Y te lo digo de esta manera: yo estoy compartiendo la palabra, pero Dios es el que obra en cada uno de nosotros. Y Dios ve tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Por eso Jesús está diciendo: a ver, lo primero es, el sembrador salió a sembrar, y lo que siembra es la palabra. Y tengo que verlo de esa manera. Es Jesús explicando lo que Él está haciendo, que es aventando la palabra. Ahora, importante, la manera en que se sembra. Jesús está haciendo un ejemplo de cómo se sembraba en aquel tiempo. Lo más correcto para nosotros, quizás el día de hoy, que no somos sembradores, es decir, pues hacemos donde vamos a sembrar, ponemos la semilla donde debe de ser, una por una si es posible, y esperar que dé fruto y que crezca y todo bien. En aquel tiempo se hacía diferente. Se aventaba, salía el sembrador a sembrar, y aventaban la semilla por todas partes. Cuando pasaba la maquinaria arando la tierra, lo que hacía era que la misma tierra pudiera ir cubriendo donde está la semilla, para que ahí pudiera pues dar su fruto. Pero al estar aventando esa semilla, de repente caía la semilla quizás por donde ellos caminaban y pasaban, y por donde ellos estaban caminando y pasando se había endurecido, y esa semilla ahí no entraba. Que eran donde llegaban las aves y se la podían comer. Cayendo en tierra, y la semilla, y al moverla, a lo mejor algunas semillas caían sobre, había piedras, y ahí pudieran crecer, y otras sobre ahí espinos, o espinos crecieron alrededor, porque a lo mejor ahí no estaba tan limpio, y otra cayó en buena tierra. Entonces es por eso que me habla de esa manera en que el sembrador salió a sembrar. Versículo 15 dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Otra vez, estamos hablando que la semilla es la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí es mucho más claro la lectura. Aquí es mucho más directa la lectura. O sea, me está hablando que hay personas que están escuchando el mensaje,
Hay personas que reciben la semilla, hay personas que reciben la palabra de Dios, pero, incluso dice ahí, la oyen, o sea, si la escuchan, dice, pero enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y esto me habla de una tierra dura, de alguien que no está dispuesto a recibir la palabra. Algún ejemplo de unas personas así, ¿quiénes serían? Serían aquellos que a lo mejor Jesús lo dejó libre de algún endemoniado, de alguna persona que escuchó o recibió un milagro, una sanidad, algo que Dios hizo en su vida, pero cuando de repente ellos están viendo lo que Jesús está haciendo en ellos o en otros, de repente empiezan a escuchar que los fariseos dicen, es por Satanás. Lo hace por obra del diablo, por obra de Satanás. Y al momento que dice que por Satanás, probablemente ellos dicen, caray, entonces no está bien lo que estoy haciendo, no lo voy a seguir. Y entonces se alejan de Jesús. Quizás personas que hacen eso, que al momento que reciben la palabra, la oyen, pero no. O también puede ser los fariseos o los escribas, porque ellos estuvieron recibiendo la palabra, estuvieron oyendo la palabra y nunca quisieron aceptar el mensaje que Jesús le está hablando. Además, interesante, porque dentro de los discípulos de Jesús hay alguien que, aunque estaba ahí, su corazón estaba tan duro que nunca recibió la palabra. ¿Quién es? Judas, ¿no es cierto? Esto me habla de, hay un grupo de personas que oyen, sí, aquí están escuchando, pero no está tu corazón tan endurecido. No quieres entregar tu vida, no quieres doblar tu corazón. ¿Y qué es lo que hace? Satanás te roba ese mensaje, cualquier distracción. Incluso eso puede pasar dentro de aquí de la iglesia, ¿no? Algo que nosotros hacemos o tratamos de hacer es que no haya distracciones dentro de la reunión. ¿Para qué? Para que tú puedas estar atento a escuchando a Dios y que no haya nada que pueda distraerte. Porque algunos están aquí pensando en qué vamos a comer, a dónde vamos a ir ahorita, que ya se acabe. Otros pensando, ya quiero que se acaba esto, ¿no? Y otros pensando, se va a ir de Michelis o se va a quedar, ¿no? A lo mejor eso no lo deja dormir, ¿verdad? No sé, algunos por ahí, ¿no? Pero yo no puedo permitir que nada me distraiga de lo que Dios está aventando, que es su palabra en nuestras vidas. Que nada. Entonces hay un grupo de personas que escucha, oye, pero no quiero recibir. Hoy no quiero recibir, ya no quiero recibir, a mí no me interesa. Y entonces Satanás viene y te quita inmediatamente lo que está recibiendo. A lo mejor entraste de una manera y sales igual o peor, porque lo único que está haciendo es que tu corazón se está endureciendo. Sigamos leyendo. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea, está buena, oye, me gustó, me sentí muy a gusto ahí en la iglesia. Oye, qué buena palabra, me gustó lo que estaban diciendo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué grupo de personas? ¿Algún ejemplo de estas personas lo podemos ver en la palabra de Dios o en los tiempos de Jesús? Claro, aquella gente que seguía a Jesús, porque interesante, la Biblia, leyendo lo que vamos leyendo ahorita, 4 capítulos, cada rato me dice que una gran multitud seguían a Jesús, y que Jesús sanaba, que Jesús ayudaba a sus enfermedades y los dejaba libres. Y Dios, vamos a ver milagros de provisión, de comida, de todo. Jesús haciendo su obra, gente recibiendo el mensaje, quizás gente diciendo amén. Pero unos capítulos más adelante, un tiempo más adelante, vamos a ver a toda esa gente gritando, crucifícale, crucifícale.
Van a rechazar el mensaje, van a rechazar, no van a creer en lo que Dios les ha dicho. Y ese es el grupo de personas que les gusta venir a la iglesia, gente que les gusta recibir el mensaje. Oye, me gusta, buena manera de pensar, me gusta porque te hace más ser más humano, te da valores ir a la iglesia, te da principios. Me gusta la filosofía que manejan. Bueno, esto no es una filosofía, estas no son razones. Esto me habla de la condición del hombre. Y tienes que entender que alguien que está realmente en Dios, aunque vengan momentos difíciles, momentos de prueba, de tribulación y dificultad, te permiten seguir adelante y permanecer. Porque el ejemplo es un grupo de personas que están en la iglesia, pero en el primer problema se van. Y creo que muchas veces la culpa la tiene la misma iglesia. ¿Por qué? Porque predican mal. O sea, de repente les mienten al predicarles, porque les dicen: tienes problemas, ven a Cristo y se te acabarán los problemas. ¿Y eso es verdad o mentira? Mentira. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo y Él pagará tus deudas. Si fuera así, hoy las iglesias estuvieran llenas, ¿no? ¿Cuánto debes? Tanto. Ven, pasa al frente, oramos por ti y Él pagará tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Es mentira. Si fuera así de: ¿estás enfermo? Ven a Dios y Dios quitará tu cáncer o diabetes o cualquier problema. ¿Verdad o es mentira? Mentira. Ahora, yo no dudo, porque tenemos un Dios poderoso, que Él no puede ayudarme a pagar mi deuda. Yo no dudo que Dios me pueda ayudar a que un problema se resuelva. Yo no dudo que alguien pueda estar enfermo y Dios haga un milagro y lo sane por completo. Yo no dudo eso, porque Dios lo puede hacer, pero no es una constante para todos. ¿Saben cuál es el constante? Que Dios dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero sigue adelante, porque yo he vencido al mundo. Eso sí es real, que Dios está contigo, que nunca nos dejará y estará todos los días hasta el fin del mundo. Pero la dificultad, la prueba, no pueden alejarte y separarte de Dios. Tercer ejemplo o tipo de corazón o de persona. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Interesante. Los que oyen la palabra, todos la oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Interesante, porque a mí me hace entender que esta semilla cayó en una tierra que era fructífera, en una tierra que puede dar fruto, porque empieza a crecer. Pareciera que está bien, oye, está en la iglesia, oye, está creciendo, oye, está navegante, le quiere echar ganas y todo, está creciendo y todo apunta para que está bien, pero de repente, junto a él empiezan a salir otras plantitas que parecen buenas. Pues no estoy solo, una plantita, está verde, pero no se da cuenta que esa planta tiene espinas, y son espinas que crecen junto a la persona que tenía una semilla buena, y esa empiezan a ahogarla por los afanes, por las riquezas, y al final acaban con su vida. Un ejemplo lo vamos a ver más adelante, pero la historia del joven rico, ¿se acuerdan? Que llega con Jesús y dice: Señor, bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: pues, ¿qué dice la ley? Cumple la ley, los mandamientos. Y él llega a decir: todo lo he hecho desde mi juventud, he cumplido todos los mandamientos. Podemos pensar que era alguien de los fariseos, alguien de esa línea donde cumplía todo lo que Dios había establecido. Y Jesús, al verlo,
No le dice que no, le dice hipócrita o falso, no le dice nada de eso. Dice, ok, muy bien. Entonces lo que tienes, tus riquezas, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Y eso le impidió seguir a Jesús y mucho más, le impidió dar fruto. Y creo que es interesante que lo veamos esto, hermanos, porque estoy tratando de la enseñanza verlo de dos maneras. La primera, hay gente inconversa que necesita conocer este mensaje, esta enseñanza, porque el mensaje es importante. La palabra, la semilla necesita caer en una tierra que es tu corazón, buena, para que tú puedas dar fruto y que no se endurezca. Pero también el mensaje es para la iglesia, porque me está hablando de qué manera estás recibiendo el mensaje. Porque puede ser que estés aquí, pero tu corazón esté tan duro que no permitas que la palabra de Dios que se te da cada domingo produzca un fruto en tu vida. O puede ser que no hay una raíz y no puedes crecer. O estás creciendo, pero cuidado con las espinas que pueden ahogarte. Pero en todas estas ejemplos no hay fruto. Y yo tengo que examinarme. Cada uno tenemos que examinarnos y decir, ¿está habiendo un fruto en mi vida? Muchas veces creí que este mensaje de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno me hablaba de tener almas. A mí me enseñaron así, si yo empezaba a ganar un alma para Dios y a otra alma, empiezo a tener frutos. Y si no ganaba nadie, no tenía frutos. Pero si empezaba yo a ganar, es como que esos son los frutos. Pero la Biblia no me muestra de esa manera. Si nosotros tenemos un manzano, al momento de dar fruto, ¿qué va a dar? Manzanas, ¿cierto? Si tenemos un naranjo, ¿qué va a dar? Naranjas. Si tenemos un limón, si nosotros estamos en Cristo, ¿qué fruto tenemos que dar? El fruto que tenemos que dar se llama Cristo. O sea, en otras palabras, yo tengo que reflejar a Cristo en mi vida, en lo que yo hago, para que esos frutos sean vistos por los demás. O sea, tú vas caminando y de repente ves un naranjo y dices, era un naranjo. ¿Cómo sabes? Pues por el fruto. Mira, ahí está un nogal. ¿Cómo sabes que es un nogal? Mira, todo eso son nueces. Sus frutos me van a evidenciar lo que es. Oye, ¿ese árbol qué es? Caray, no lo conozco. ¿Qué fruto tiene? No tiene frutos. Pues quién sabe cuál es. ¿Cierto? Lo mismo con nosotros. Necesitas tú reflejar a Cristo en tu manera de hablar, de hacer, de conducirte, de vivir, para que cuando la gente voltee y te vea, pueda decir, es cristiano. Pero no te ha dicho, no importa, sus actos, su manera de hablar, de conducirse, muestra que ese es un cristiano. Esa es la idea. Entonces, ten cuidado en este punto. ¿Qué fruto estás dando? O puede ser que muchos de nosotros todavía no estemos dando fruto, porque tu corazón está endurecido, porque no hay una seguridad, una profundidad de buscar a Dios, no hay una raíz, o estás tan agobiado con las cosas del mundo. Ahí lo leíamos, ¿no? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. O sea, aquel que quiere ser rico, aquí la Biblia me dice que es un engaño. Y las codicias de otras cosas que todos queremos entran y ahogan la palabra y hace que no puedas dar fruto. Entonces dijimos que la semilla ¿qué era? La palabra. El sembrador, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Cristo en este ejemplo. ¿Y la tierra qué es? El corazón.
Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Porque tu corazón puede estar provocando que no haya fruto en tu vida. Porque puede ser que tu corazón el día de hoy está más enfocado en lo que el mundo ofrece. Porque puede ser que tu corazón esté enfocado en las riquezas engañosas. Y otra vez, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es quererse enriquecer. Jesús claramente dijo: no hagan tesoros en esta tierra, se acaba, nada te vas a llevar. No, hagan tesoros en los cielos. Eso es donde yo tengo que enfocarme. Y creo que es importante que lo podamos ver. Y la última, versículo 20: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben. En otro evangelio dicen y la hacen. No solamente oyen, sino que la hacen, la practican. Dice, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Con un paréntesis, no está claramente a qué se refiere el 30, al 60 y al 100 por uno. Algunos llegan a decir que son niveles de fruto que dan los cristianos, que hay diferentes frutos. Bueno, la Biblia no lo explica de una manera tan clara. Entonces, lo importante no es si soy del 30, del 60 o del 100. Lo importante es que yo pueda ser alguien que pueda dar fruto. Y me dice claramente, para poder dar fruto, necesitas tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y a obedecerla. O sea, puedes estar teniendo 20, 30, 40, 50 años viviendo en una iglesia y escuchas la palabra, y si no la pones en práctica y no la haces, nunca darás fruto. Pero cuando tú recibes la palabra y la pones por práctica, automáticamente Dios va a producir un fruto en tu vida. Ahí está el secreto. Jesús está explicando esta parábola porque hay un grupo de personas delante de Él que no le creen, que están blasfemando, que no le reciben, que están buscando otros beneficios, porque están buscando que se escucha bonito, porque están buscando un milagro, porque buscan cosas para ellos. Y Jesús está haciendo una separación en decir, hay gente que tiene esa línea y hay gente que me recibe y va a dar fruto. Por eso Jesús llega a decir más adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Incluso me van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y Jesús le dice, y entonces yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero el punto está, nunca os conocí. Nunca un encuentro, nunca una relación, nunca un cambio en su vida. Y creo que es ahí donde tú tienes que evaluarte el día de hoy. Quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos aplicarlo o relacionarnos a esta enseñanza cada uno de nosotros? Nosotros también podemos ser sembradores. El sembrador. Porque Jesús nos ha llamado ¿a qué? De ir a aventar su palabra, de ir a predicar y de evangelizar. Y interesante, porque al momento de ver esta historia donde fue a sembrar y que vimos que sembró en diferentes tierras, me ayuda a entender algo. Nosotros tenemos que aprender a sembrar donde se pueda. A veces cometemos un error y decir, déjale hablar de Dios. No, ella no va a entender. No, así como se comporta, ella no me va a recibir. Mejor no. Mejor voy con otra persona que creo que él sí me va a recibir. A veces hacemos esa separación nosotros. Pero cuando yo veo la parábola o la enseñanza es, tú avienta la palabra. Tú predica la palabra. Tú hazlo. ¿Por qué? Porque no importa cómo sea la tierra, Dios puede hacer que ahí la palabra pueda dar fruto.
Por eso la Biblia me dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Tengo que entender que el éxito de la palabra no depende de nosotros. Yo solamente voy y aviento la palabra, yo solamente voy y aviento la semilla. La Biblia me enseña, algunos siembran, otros cosechan, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Entonces ese es otro punto de poder ver el mensaje del día de hoy, que tú puedas ser también como alguien que Dios ha enviado y que tú te conviertes en el sembrador, que tienes en tus manos la semilla que es la palabra de Dios, y que el día de hoy tú tienes que salir ¿a qué? A aventar la palabra, a aventar el mensaje de Dios, a aventar el mensaje de salvación. Y habrá gente que va a escuchar y habrá gente que no quiere escuchar. Te voy a decir un error que hemos cometido muchas veces. Hemos quizás pasado toda una vida tratándole de hablar de Cristo a una persona que no ha querido, que no ha querido, que no ha querido y que no ha querido y no ha querido, y hemos perdido la oportunidad de predicarle a muchas personas que sí quieren. Tengo que entender, Dios va a hacer su obra cuando Él quiera y como Él quiera. Yo solamente tengo que ir y dar el mensaje. Entonces Dios es el que va a hacer. ¿Qué nos pide Dios en relación a esto? Que seamos fieles y que cada uno de nosotros lancemos la semilla para que la gente pueda conocer de Él. Y lo segundo, la pregunta tiene que ver en cómo nosotros escuchamos la palabra. Incluso ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo escuchas la palabra? Porque Dios ha estado hablando constantemente a nuestras vidas. Yo quiero que tú te examines y tú mismo te puedas dar cuenta y que digas, ¿cómo estoy recibiendo el mensaje de Dios? Ahora voy a decirte, hoy estás aquí, yo te agradezco que estés escuchando y estés atento y bien, pero no se trata de que me pongas atención a mí ni que me recibas a mí. No estamos para evaluar predicaciones, a ver, ¿cómo qué tal predico? Me gustó, no estamos para eso. Estamos para escuchar lo que hoy Dios te está hablando. Y lo que yo creo que Jesús hace énfasis y le preocupa por lo que acabamos de ver con los fariseos que acaban de blasfemar contra Jesús, es que tienen su corazón endurecido. Lo peor que puede haber en una persona que no quiere escuchar más lo que Dios le dice. Lo peor que puede pasar es que una persona ya no esté dispuesto a recibir un mensaje de parte de Dios. Es más, puede haber gente que viene a la iglesia, esta o cualquiera, y salen y ¿de qué hablaron? No sabe. Hagan el ejemplo, examen, ¿no? Porque yo de repente, mi esposa y yo vamos en el carro ya después de aquí, y después mi esposa le habló a mis hijas, y ¿qué les habló Dios? ¿Qué les dijo? ¿Qué aprendieron? Y empiezan a patinar, ¿no? Espera, sí me la sé. Bueno, no estoy quemando a mis hijas, ¿no? Pero muchas veces así somos. Entonces, creo que podemos hacer tres cosas para que la palabra de Dios pueda causar un efecto en nuestra vida. La primera, algo que tenemos que hacer es escribe la palabra. O sea, en otras palabras, cuando vengas a la iglesia, tráete una hojita y anota lo que Dios me está hablando. Porque se nos olvida. Le pones la fecha, le pones el título, le pones la cita. ¿Qué me habló Dios? De esto, de esto, de esto y de esto. Escríbela. Es la mejor manera de aprender lo que Dios nos está hablando. Lo segundo, recuérdala o medita en ella. ¿Qué quiere decir? Sal, lee tu hojita, anota lo que Dios te habló y recuerda qué es lo que Dios te habló. Medita en ello.
fíjate, el domingo Dios me habló así, y así, y así, y así, y de repente, no, todo esto es importante, o te hace meditar, o cosas que estás pasando, pero recuerda la palabra, lo que Dios te estuvo hablando. Y por último, la tercera, compártela. ¿Con quiénes? Con quien quieras. Tú puedes hablar con tu familia. Les comparto un poquito de lo que Dios me habló este domingo. A ver, mira, en el versículo tal, en esto, a mí Dios me enseñó esto y esto y esto. Y en el versículo tal, Dios me dijo esto, esto y esto. ¿Qué vas a hacer? ¿La estás compartiendo? Pero puedes hacer que alguien que está ahí va a decir, caray, yo no vi ese punto, qué interesante está. O puede ser que alguien en tu trabajo, en tu escuela, que no viene a la iglesia, tenga un problema, que le puedas decir, te comparto algo de lo que Dios me habló el domingo. Dios te habla, claro. Mira, esta fue la enseñanza, este fue el ejemplo y esta fue la respuesta. Y puede ser que de esa manera esa persona pueda venir a conocer a Dios. Eso es estar en la palabra, que la palabra pueda producir un efecto en ti. Fueron tres cosas, ¿no? Escríbela, recuérdala y comparte. La palabra la tenemos que hacer de esa manera, para que nosotros podamos caminar cada día haciendo su voluntad y poder dar fruto.